Muy buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy un nuevo propósito: reconocer las obras principales de los incas del Hanan Cusco. Recuerden ustedes que ya estamos entrando a los grandes, ¿no?, personajes de la historia inca que están viendo pues desde Pachacútec. Nuestro tema va a ser justamente las construcciones arquitectónicas y las obras de los incas. Es decir, todo lo que ellos de alguna manera pues han construido durante su gobierno y que otras cosas no pudieron lograr. Vamos a empezar por el más grande, ¿no?, que es Pachacútec Inca Yupanqui, quien pues gobernó más o menos 33 años, ¿no? Fue hijo pues de Huiracocha y Mamarruntu. Además pues tuvo a su gran hijo Inca Tupac Yupanqui, quien ambos, ¿no?, gobernaron, es decir, padre e hijo, con su mascaipacha roja, el papá, y el hijo con su mascaipacha amarilla, ¿no? Entonces, para hacer una especie de diferencia. Pero bueno, entonces, como le decía, para trabajar uno de los mejores gobernadores que tuvo el Perú desde el 1438 a 1471 después de Cristo, entonces nos referimos a Pachacútec, ¿ya? Con este gobierno se inicia la expansión ya territorial, es decir, la etapa de imperio. Bueno, entonces, se relaciona también pues en la ciudad del Cusco y sus alrededores. Aquí vamos a ver algunas de sus obras muy importantes, ¿no? Reconstruyó el Cusco haciéndolo ya la capital del imperio. Entonces, cuando empieza la extensión, siempre tiene que ver el núcleo administrativo. Inicia la construcción de la fortaleza de Sacsayhuamán. Ojo, la inicia, pero los gobiernos posteriores recién la van a terminar. ¿Qué es la fortaleza de Sacsayhuamán, no? Es una construcción arquitectónica militar, ¿no?, donde servía justamente de resguardo, protección, ¿no?, cuando había quizás algunos conflictos, ¿no? Inclusive los mismos españoles tuvieron muchos problemas para tratar pues de vencer esta fortaleza. Está construida en una colina un poco alta y tiene muchos túneles subterráneos donde probablemente pues ellos huían y sabían, ¿no?, hacia dónde podían llegar, ¿no?, para tratar pues de salvar sus vidas. Se dice que también Machu Picchu, por ejemplo, fue construida durante su gobierno, ¿no? Y por eso le decía, ¿no?, toda esta parte de las construcciones pertenecen al Hanan, y la parte de Machu Picchu está en una zona, una montaña alta, ¿no? Está prácticamente cerca a la selva y es uno de los lugares conocidos pues por todos, ¿no? Es aquí donde el Inca Pachacútec, por ejemplo, pasaba gran parte, ¿no?, de sus momentos, qué sé yo, ¿no?, de recreación, y aquí pues hay muchas construcciones, no solamente recintos para la nobleza, había templos, había lugares sagrados, entonces prácticamente era un lugar completo, ¿no? Y por supuesto pues lo más majestuoso de esta ciudadela, ¿no?, y que está en el Cusco. Dividió a las tierras, ¿no?, de esta forma. Unas tierras estaban destinadas solamente para el sol, que quiere decir para los dioses. Otras tierras estaban destinadas para el pueblo, y estas tierras, como por ejemplo están viendo aquí, estaban destinadas pues para el Inca y su familia, ¿no? Era un lugar pues muy atractivo para ellos, ¿no?, donde pasaban momentos especiales. Organizó el servicio de chasquis, ¿no?, los famosos mensajeros que iban pues, ¿no?, corriendo hasta ciertos lugares. Reedificó el Coricancha, que vendría a ser uno de los templos también a los dioses. Estableció el Consejo Imperial de los Tucuiricuy. ¿Quiénes eran los Tucuiricuy? Eran unos grupos de servidores del Estado, ¿no?, que de alguna manera apoyaban en el gobierno. Estos tenían, por ejemplo, la función de informantes del Inca, ¿no? Iban del pueblo en pueblo, de alguna manera también iban solucionando algunos conflictos, es decir, tenían las funciones de jueces también, ¿no? Luego organizó y reglamentó el sistema de mitimaes. El sistema de las mitas era un trabajo obligatorio, que eso ya lo vamos viendo un poquito más adelante también,
que la población estaba obligada a hacer en beneficio del Inca, ¿no? Y creo que cuando ustedes también estaban en primaria yo les hablaba acerca de este tema, ¿no? Las mitas, ¿no? Luego reformó el sacerdocio y el calendario, ¿no? Entonces ellos también tuvieron unas fechas, festividades muy importantes, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, el Inti Raymi, ¿no? Es una de las celebraciones, pues, ya tradicionales de este pueblo. Ya su hijo, como les decía, también gobernaba juntamente con su padre y este justamente llega a continuar el trabajo, ¿no? De su padre, Pachacútec, con su, bueno, ¿no? Pachacútec casado con ya Mama Anahuac, ¿no? Vamos viendo un poquito sus obras, en este caso del hijo, ¿no? Este hijo ya prácticamente es el expansionista, el que va a continuar todo el trabajo del padre, derrota en este caso a algunos pueblos, ¿no? Enemigos para, de alguna manera, pues anexarlo al imperio. Termina la rebelión de los Chachapoyas, ¿no? Otro pueblo que estaba cerca a la selva y, por supuesto, pues los va anexando. Llega inclusive hasta la parte norte de Quitos, pues vence a los Cañaris, ¿ya? Y a los Paitas. Emprende una expedición militar, es decir, va a llegar quizás un poco colonizando la parte de la selva, no en su totalidad. Construye santuarios muy importantes. A este se le considera, por ejemplo, el Inca navegante, ¿no? Porque de alguna manera utilizó ya el Océano Pacífico como una ruta marítima que podía, pues, llegar, ¿no? Desde esos lugares y de alguna manera, pues, conocer también, ¿no? Conquistó el altiplano boliviano, llegó hasta la parte de Chile y, por supuesto, también somete a los argentinos, ¿no? Es decir, a la población que estaba en la parte norte de este país. Y sus obras, vamos viendo que vendría a ser el Incahuasi, ¿ya? Él termina la construcción militar que hizo su papá, Sacsayhuamán, creó el sistema de servidumbres, ¿no? Que eran los yanaconas, que eran sirvientes perpetuos, gobernó por 22 años, un poco menos que su padre, ¿no? Entonces, y deja como heredero a Huayna Cápac. Bueno, entonces, ya con Huayna Cápac ya veremos otro tipo de trabajo. Entonces, el día de hoy lo que ustedes van a hacer, solamente mencionar las obras de Pachacútec y Túpac Inca Yupanqui. ¿Les parece? Solamente quiero las obras, ¿ya? Mencionan cuáles son las obras y ese sería nuestro trabajo de hoy, chicos, ¿ya?